Mi nombre es Manuel Luis Rodríguez, fui detenido en el campo de concentración de Isla Dawson en el año 1973 bajo el número Charlie 72. Mi permanencia en el campo de concentración de Isla Dawson se produjo entre el 21 de diciembre de 1973 y el 15 de junio de 1974. Aunque en realidad mi detención ocurrió el 12 de septiembre de 1973 en el regimiento Pudeto de Punta Arenas, donde estuve detenido hasta el 21 de diciembre, momento en que a través de un buque de la Armada fuimos trasladados desde distintos regimientos hasta el campo de concentración de Río Chico o Isla Dawson, punto en el que además nos encontramos con quienes estaban detenidos desde el 12 de septiembre de 73 en el campo de detención de Compingín de Isla Dawson y con los detenidos o dirigentes nacionales de la Unidad Popular y del gobierno que se encontraban en lo que se denominó a continuación la Barraca Isla. La experiencia en el campo de concentración de Isla Dawson está marcada por, creo yo, tres hechos fundamentales. Por una parte, las condiciones rigurosas del clima obligaban naturalmente a una vida muy austera y además sometidos a la violencia física y verbal de los oficiales y suboficiales de la Guardia Militar. El campo de concentración era físicamente un campo que reunía las mismas condiciones y la misma forma de construcción de los campos de concentración que conocemos en la historia previa a la Segunda Guerra Mundial, en la Alemania nazi y en Europa. El campo de concentración estaba organizado en un conjunto de barracas aisladas unas con respecto a otras y con una guardia que se hacía una rotación de 40 días. Algunos hechos relevantes que me parece fundamental recordarlos dicen relación, por ejemplo, con el incendio de la guardia del campo de concentración ocurrida a fines de enero de 1974. Cada una de las barracas, éramos 4 barracas de detenidos políticos de Punta Arenas, más una barraca con los detenidos políticos de Santiago, tenía su propia brigada de bomberos, que en realidad no eran más que un grupo seleccionado de presos políticos que teníamos la misión de acarrear baldes de arena con el propósito de apagar un eventual incendio, considerando que la calefacción en cada una de las barracas y en la guardia del campo era basada en leña que nosotros mismos extraíamos del bosque aledaño al campo de concentración. El incendio se declaró en la tarde, hacia las 5:30 o 6 de la tarde, y entonces las brigadas de bomberos constituidas por los propios detenidos políticos del campo procedieron a abrir el techo de la casa, de un piso en realidad, de la guardia del campo de concentración y hacer una cadena humana con el propósito de retirar aquello que se encontraba en riesgo de incendio y de explosión en el entretecho de la casa de guardia. Estoy hablando de por lo menos unas 10 o 12 cajas de madera conteniendo municiones, granadas, fusiles, pistolas, ametralladoras y otros armamentos que estaban allí guardados para la eventualidad que los propios militares tenían en su propia imaginación. Lo paradójico entonces es que gracias a la acción de los bomberos presos políticos del campo de concentración de Isla Dawson no tuvo mayor efecto o mayores consecuencias el incendio de la guardia de su propio campo de concentración. En la noche el oficial de ejército a cargo del campo de concentración recorrió cada una de las barracas agradeciéndonos a nosotros la misión cumplida y expresándonos de que a él y a muchos de los oficiales que se encontraban en el campo les habían contado una historia
respecto de quiénes eran los dirigentes de la Unidad Popular allí detenidos, y ahora, expresión textual del oficial, dijo: ahora en realidad debo reconocer que estoy en presencia de seres humanos dignos, y naturalmente ese fue un reconocimiento de que algo había cambiado, por lo menos en su manera de ver. Un hecho significativo y en cierto modo también anecdótico, podría recordar de aquella experiencia, fue haber visto al ex rector de la Universidad Técnica del Estado, Enrique Kirchberg, y a Jaime Toá, que era uno de los dos de los detenidos que se encontraban en la Barraca Isla, a quienes vi en una oportunidad paseando por la playa cercana al campo, obviamente resguardados por dos militares armados y jugando ajedrez de memoria. Iban cada uno de ellos caminando con toda parsimonia, y cada cierto tiempo, cada ciertos minutos, cada uno de ellos le expresaba al otro la jugada que estaba haciendo. Ese partido de ajedrez, que para mí fue insólito e increíble, debe haber durado aproximadamente una hora y media. Jugaron completo un partido de ajedrez, y sin tener tablero, y en una posterior conversación con Enrique Kirchberg, él me contó de que era una técnica para mantener el cerebro funcionando, y consistía en que en la mente de cada uno de los dos jugadores estaba el tablero de las piezas blancas y el costado, digamos, del tablero de las piezas negras. Es decir, cada uno de ellos tenía el tablero completo en su mente, y eso les permitía entonces ir jugando. Y después incluso me contó de que esas jugadas, después al llegar al campo, las traspasaban a un cuaderno. De esta manera entonces eso permitió, por cierto, conocer el nivel intelectual de quienes se encontraban en ese lugar junto con nosotros. El campo de concentración fue una experiencia desde el punto de vista humano extraordinariamente dolorosa y de sufrimiento, tanto por la distancia con respecto a nuestros familiares que acá en Punta Arenas sufrían a su vez también las inclemencias de la represión y del control de parte de los militares y de la guardia en el edificio de Cruz Roja, donde se recibían los paquetes y la correspondencia que nos era enviada a nosotros, y al mismo tiempo también era un sufrimiento para nosotros, particularmente por la incertidumbre respecto de qué es lo que iba a ocurrir con cada uno de nosotros. Y eso me trae a la memoria en una oportunidad, en una discusión o conversación con uno de los detenidos del campo de concentración. Me refiero yo a Benjamín Cárdenas, quien había sido funcionario del Servio y representante del PC en el Comité Político de la Unidad Popular, y que en una conversación entre ambos, yo le comento de que aparentemente hasta el momento en el campo de concentración no estaba previsto que hubieran fusilamientos, a lo que Benjamín me contestó con un diálogo que para mí me marcó por mucho tiempo. Me pregunta: Manuel, me dice, ¿tú sabes por qué nosotros estamos vivos? Y me contesta: muy simple, nosotros estamos vivos simplemente porque no nos han matado. Yo creo que el recuerdo del campo de concentración de Isla Dawson debe perdurar para las futuras generaciones. La memoria debe ser resguardada y cuidada, y en ese sentido me parece extraordinariamente valorable y de una gran fuerza significativa y simbólica la creación de un memorial en Isla Dawson y la apertura del campo de concentración como un memorial abierto a todos los chilenos en una isla y en un lugar que pertenece a todos los chilenos, y no solamente a quienes vivimos por un breve periodo la experiencia de aquel campo de concentración.